La gammagrafía industrial es un método de ensayo no destructivo que se basa en la diferente absorción a la radiación gamma, penetrante de la pieza que está siendo inspeccionada. Esta absorción depende de la densidad del material, de variaciones de espesor o de su composición química. La gammagrafía siempre fue responsable de los mayores índices de accidentes radiológicos en casi todo el mundo. Esto se debe principalmente a las altas actividades de las fuentes radioactivas utilizadas, las cuales son transportadas constantemente en los equipos que las contienen entre el depósito y las áreas de trabajo, y a presiones de carga de trabajo que pueden inducir a descuidos en el seguimiento de los procedimientos de operación. Si no existe una cultura de seguridad arraigada, su impacto ambiental representa un tipo de contaminación física, puesto que la emisión de altos niveles de radiación afecta gravemente a la biosfera, atmósfera y antropósfera, siendo el principal perjudicado al ser humano, teniendo como efectos a corto plazo quemaduras de la piel y cataratas de los ojos, y a largo plazo aumento de la disposición a la leucemia y a los cánceres sólidos, así como a efectos hereditarios. Los terminales pesqueros constituyen una característica importante en la evolución de las industrias pesqueras en pequeña escala. Esto con el objetivo de alcanzar altos niveles de producción y de comercio. La centralización de estas instalaciones permite que puedan proporcionar de una manera económica servicios esenciales tales como el atraque, la manipulación del pescado, el suministro de los elementos necesarios para las faenas de pesca y la conservación y reparación de las embarcaciones. La industria pesquera en sus procesos de producción provoca un alto grado de contaminación en la biosfera e hidrosfera, haciéndolo de manera química y biológica, pues afecta a los seres vivos como humanos y peces. Como consecuencia de esta actividad, tenemos contaminación de la franja costera y ciudades aledañas, envenenamiento del aire y de las aguas, destrucción de la flora y la fauna, proliferación de enfermedades alérgicas que afectan, por ejemplo, a los bronquios y a la piel, entre otras. Relacionado al ámbito de la construcción, también se encuentra la demolición de una casa, la cual genera contaminación de forma física y química, afectando la biosfera y atmósfera, puesto que las emisiones al aire desde los distintos focos emisores perturban la estabilidad del medio y la salud de los seres vivos. Estos focos contaminan por el hecho de añadir determinados gases en la atmósfera y descomponer otros, aumentar el índice de las partículas en suspensión como polvo y de los compuestos orgánicos volátiles, o bien incrementar significativamente los niveles acústicos del medio y deteriorar la calidad ambiental del territorio. Por su parte, el suelo, al ser un recurso no renovable y a corto y medio plazo, se caracteriza por ser vulnerable. La emisión de sustancias contaminantes al suelo, vertidos de combustible, aguas de limpieza y productos peligrosos puede desestabilizar su orden natural como consecuencia de la disminución o aniquilación de la capacidad de regeneración de vegetación y como consecuencia de la filtración de las sustancias contaminantes hasta las aguas freáticas que alimentan nuestros depósitos de agua potable o redes de riego. Incendios forestales. Son originados por causas naturales o, en otras palabras, sin actividad humana. Esto se produce cuando el fuego tiene lugar en áreas de vegetación muy densa. Hay varias causas diferentes que generan incendios forestales, pero se hace más probable cuando el clima es cálido y seco. El incendio forestal es un contaminante químico por las siguientes razones. Liberan monóxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, entre otros componentes, y con ello, con la ayuda de la luz solar, participan en las reacciones químicas que producen ozono al nivel del suelo. Las partículas pueden tener diferentes tamaños. Los incendios forestales generan contaminación ambiental de diversas formas. Durante los primeros momentos después del fuego, la mineralización de la materia orgánica de estos nutrientes es muy volátil y pasan a la atmósfera, y también ellos se caen a las corrientes de agua, y como efectos derivados de la combustión de las masas forestales, diversas partículas y gases de CO2 acaban también con la atmósfera. En relación con la biosfera, aunque la causa no es directa como la sobreexplotación del bosque, ello también se ve perjudicado con la desaparición progresiva de los bosques
y con el lugar que habitan las diferentes especies. Tránsito diario. En contaminación con el tránsito diario de automóviles, nos referimos a un contaminante físico y químico. En el contaminante físico nos referimos con contaminación sonora. Cuando los autobuses, automóviles, taxis, entre otros, empiezan a sonar el claxon, ello genera un ruido molesto para las personas y eso también afecta el bienestar del ser humano. En contaminantes químicos, ellos utilizan derivados del petróleo para que se puedan desplazar y dentro del motor se realiza una reacción química que al generar el combustible, el resultado es un contaminante químico, porque las emisiones que se almacenan diariamente son monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno, que son liberados a la atmósfera en importantes cantidades y esto es perjudicial para ello. Por otra parte, también la contaminación vehicular en el aire produce no solo efectos en la atmósfera, sino también para la salud humana, como son las enfermedades respiratorias. Ganadería. La ganadería es uno de los principales responsables de los graves problemas ambientales hoy en día. El sector ganadero es un contaminante químico ya que genera gases de efectos invernaderos alrededor de 18% más en su equivalente al CO2 que genera el sector de transporte afectando la atmósfera. Ello también es responsable del 64% de las emisiones antropogénicas totales de amoníaco, que de una manera contribuyen a las lluvias ácidas. Al hablar de ganadería, también hablamos de contaminación de la tierra, ya que los nitratos derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la ingente cantidad de excrementos generados por la ganadería industrial se filtran al terreno envenenando la tierra. La actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para los recursos hídricos, contribuyendo, entre otros aspectos, con la contaminación del agua. La eutrofización, proliferación de biomasa vegetal debido a la excesiva presencia de nutrientes y a la destrucción de los arrecifes de coral. Los principales agentes contaminantes son los desechos de animal, los antibióticos, las hormonas, los productos químicos utilizados para teñir las pieles de los animales, los fertilizantes y pesticidas que se usa para fumigar los cultivos forrajeros. Se considera que la ganadería es la principal fuente terrestre de contaminación de fósforo y de nitrógeno, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas marinos. Derrame de petróleo en el Golfo de México. El petróleo es un líquido inflamable oleoso, de origen natural, que se compone principalmente de una mezcla de hidrocarburos que varía entre un 50 y 98% de diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. El 22 de abril de 2010 se produjo una explosión en una plataforma de un pozo exploratorio petrolero debido a una fuga de gas metano. Se derramaban 157.000 litros de petróleo diariamente al mar. El pozo no se logró cerrar inmediatamente, sino después de 3 meses. Fueron más de 228 kilómetros cuadrados de superficie de petróleo derramado, destruyendo gran parte del ecosistema marítimo, causando graves efectos sobre la biodiversidad marina. Entre ellos, la contaminación directa causando la muerte de peces, mamíferos marinos y aves. Reduce el contenido de oxígeno del agua, lo que causa la muerte del plancton y las especies que dependen de él. También causa efectos negativos en la fertilidad, reproducción y propagación de la fauna y flora marina. Entre muchos otros efectos, cuando se produce un derrame de petróleo se extiende de una manera impredecible.
Después, el petróleo pasa por un proceso de intemperización, que consiste en la evaporación, dispersión, emulsionamiento, disolución, oxidación, sedimentación y biodegradación. Se realizó un estudio a un año después de la catástrofe. El informe reveló que el petróleo seguía estando en su gran mayoría, no solo en las costas, sino también en el plancton. Se siguió encontrando el petróleo a cientos de millas del lugar del derrame, incluso a una milla debajo del mar. Los investigadores revelaron que esto continuaría durante varios años, hasta que desaparezca por completo debido a la magnitud del desastre. El 25 de abril de 1998, en la mina Boliden Aspirsa ubicada en Aznalcóllar, España, sucedió la ruptura de una balsa, provocando el derramamiento de miles de toneladas de residuos tóxicos. Con ello, miles de especies quedan sepultadas bajo un espeso manto de toxicidad. El inicio de este accidente comienza con la ruptura de la balsa de la mina Boliden Aspirsa. Así se irrumpieron 5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, cargadas de metales pesados. Esta fuente ya contaminada llega al afluente del río Guadalquivir y así en pocos minutos se convertirá en un cauce muerto, afectando también al Parque Nacional de Doñana. Todo el recorrido que hizo la disposición de residuo contaminado afectó en gran manera, ya que iba dejando a su paso metales pesados y penetraba en los seres vivos del ecosistema. En esta presentación podemos observar las consecuencias que trajo esta contaminación ambiental. Aquí podemos ver el ecosistema de Aznalcóllar, que quedó completamente sepultada y bañada en lodo, es decir, que tenían lleno de residuos tóxicos, dejándola completamente inservible. También tenemos al ecosistema del lugar, en el que vivían muchos animales y ahora actualmente están muertos. Las plantas ya no producen los mismos frutos, es decir, estas áreas de cultivo ya no están fortalecidas para poder generar frutos de calidad. También tenemos al Parque Nacional de Doñana. Esta está contaminada y por ende cada nivel trófico del lugar ha quedado completamente contaminada. La población del lugar y las generaciones futuras se verán afectadas por ello, ya que son aquellos quienes ingieren cada alimento que producía este ecosistema, que ahora se encuentra contaminado.